Bienvenidos a esta su congregación, Park Cities en español, nuestras sedes de Backman Lake y de Vickery que se encuentran hoy sintonizándonos. Un aplauso fuerte para ellos y para todos los que están en línea. El día de hoy quiero hablar de un tema que creo que para todos nosotros nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Estamos por terminar una serie de sermones que hemos titulado Llegando hacia la meta. Hemos emprendido este año haciendo algunas resoluciones para crecer en nuestra fe, propósitos que queremos que cada uno de nosotros podamos cumplir en el llamamiento que Dios nos da de crecer espiritualmente. Estamos llamados, comprometidos con que el Señor en este año podamos llegar a las metas que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ya hemos hablado de algunas temáticas. El día de hoy vamos a hablar de la oración. La oración es una de las prácticas más universales de la humanidad. No importa la cultura, el idioma o el contexto social, millones de personas alrededor del mundo oran. Según estudios recientes, aproximadamente el 55% de los estadounidenses dicen que oran todos los días. Mientras que un 75% afirman que oran por lo menos una vez al mes. Yo no sé cuál es de la estadística usted, pero por lo menos ojalá y sea de los del 55%. No obstante, más allá de la fe cristiana, la mayoría de religiones y tradiciones espirituales incluyen la oración como un pilar fundamental en su relación con la espiritualidad o con las deidades a las cuales oran. Nosotros oramos a Dios Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oh, no hay nada más lindo que terminar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sin embargo, aunque las personas dicen orar, la oración no solamente es percibida como un acto de fe, sino que la ciencia también ha demostrado sus beneficios para aquellos escépticos y dicen, ok, él es pastor, está hablando de la oración. Aquellos que son científicos, aquí va. La ciencia ha demostrado sus beneficios. Estudios de neurociencia han revelado que las personas que oran regularmente experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Si usted ora, la neurociencia avala de que usted va a ser menos ansioso, menos depresivo y va a vivir con mejor plenitud de vida. La oración tiene el poder de fortalecer la salud mental y emocional, proveyendo mayor sensación de paz y bienestar. Investigaciones médicas, los médicos han encontrado que quienes practican la oración con frecuencia tienen mejor presión arterial, mejor función inmunológica y una mayor capacidad para manejar situaciones difíciles porque confían en Dios. Los doctores han corroborado esto también. A lo largo de la historia, la oración ha demostrado entonces ser un recurso invaluable para hombres y mujeres en tiempos de crisis, guerra, enfermedad y dificultades personales. Los líderes mundiales que oran han dicho que la oración ha cambiado sus vidas. Además, familias enteras han encontrado fortaleza en el poder de la oración. Naciones enteras, iglesias enteras, comunidades enteras, cuando oran son transformadas. No obstante, más allá de lo que dicen las estadísticas y la ciencia y los doctores, la oración produce en cada creyente un genuino y mayor interés en la conexión profunda con Dios. Por ejemplo, Moisés intercedió por el pueblo de Israel y cuando Moisés oraba, la gloria de Dios estaba allí presente. Elías hizo descender fuego del cielo. Esther dijo, si perezco, que perezca. Y la lista se unen más y más. Mujeres y hombres de oraciones que elevaron a Dios en la historia bíblica. La pregunta que surge es, si la oración es tan efectiva, ¿por qué la ignoramos? ¿Por qué muchas personas aún luchan por tener una vida de oración constante? El día de hoy vamos a hablar de ello. Así que comencemos con la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, el verso 11 y verso 12. La narrativa bíblica es la revelación que nos va a ayudar. Es la palabra de Dios inerrante
Y dice así la palabra de Dios. Versículo 11, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, por lo cual asimismo oramos. ¿Oramos qué? Siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo en un contexto de persecución e incertidumbre para la iglesia primitiva. Los creyentes de Tesalónica estaban enfrentando oposición por su fe en Cristo y también eran un poco perezosos. Y el apóstol les escribe para fortalecer y animarles y recordarles que su sufrimiento no es en vano. ¿Cuántos creen que el sufrimiento no es en vano? Ahora, teológicamente, este pasaje que acabamos de leer nos enseña que la oración no solo tiene un impacto en nuestras circunstancias inmediatas, sino que también es el medio por el cual Dios obra en nuestra transformación y crecimiento espiritual. La oración es parte de las prácticas y disciplinas espirituales que Dios nos ha dado para crecer en nuestra fe. Una persona que es fuerte en oración es una persona fortalecida espiritualmente. Pero una persona raquítica en oración es una persona que vienen los vientos y las mareas y se marean y se caen. ¿Por qué? Porque no son espiritualmente arraigados. Y el Espíritu Santo el día de hoy nos da convicción de que podemos mejorar cada uno de nosotros en nuestra vida de oración. Vamos a iniciar con esta pregunta que la vamos a responder a medida que desarrollamos este mensaje juntos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante la disciplina espiritual de la oración? ¿Cuántos tienen disciplinas? Todos los días. ¿Usted sabe que el que no tiene disciplinas, aún el no tener disciplinas es una disciplina? Es decir, el no tener hábitos es un hábito. Bueno, la disciplina espiritual de la oración es una disciplina muy necesaria. Necesitamos orar. La clase de vida espiritual lo está viendo. Hablaron de la oración la semana pasada y hoy. Y cuando escribimos esto ni siquiera sabíamos que íbamos a hablar de lo mismo el mismo domingo, pero Dios sabe de esto, amén. Él conoce los tiempos. Lo primero es que este pasaje nos dice es la necesidad de la oración. Diga conmigo necesidad. Versículo 11a. Dice, por lo cual asimismo nosotros oramos siempre por vosotros. La oración no es una opción en la vida cristiana, es una necesidad absoluta. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús que por favor les enseñara a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, le dice los discípulos a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Porque usted sabía, los discípulos iban y oraban por la gente y de repente regresaban y decían, Jesús, no pudimos. Y el Señor les decía, este género no sale sino ¿con qué? Con ayuno y oración. Hay que orar. Entonces ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Esto nos muestra que la oración debe ser, debajo de este punto, constante. Para que lo subraye ahí y lo complete, constante. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18, dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, eso es difícil, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, ¿sabe que cuando leemos este versículo lo usamos siempre en acción de gracias? Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y los hermanos dicen amén, ya se lo saben, pero no nos dimos cuenta de lo que pasa en la coma antes, la lengua de Cervantes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, no sin César, aquí está César. Dad gracias en todo, coma, ahí va, porque esta es la voluntad de Dios. En el griego no hay un punto seguido, es lo mismo, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ore y sea agradecido. Es lo que dice aquí. Dice, orad sin cesar. Ay, pero nosotros ¿cómo oramos? Por los alimentos nada más a veces en la mañana. ¿Y cuando ora? No, porque usted agarra el alimento y usted dice, Señor, gracias. Y ya.
o se levanta y ya no le alcanzó tiempo para nada. Pero lo bonito de la oración es que Dios no necesita un lugar específico, sino una postura de corazón. Dios necesita nuestro corazón y vamos a ver eso, por eso debe ser constante. Charles Spurgeon, el predicador inglés, dijo lo siguiente: no hay duda alguna que orando aprendemos a orar, y cuanto más oramos, con más frecuencia podemos orar y oramos mejor. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a orar? Oiga, y Dios no quiere palabras vacías. Dios quiere que hablemos con Él de nuestro corazón, que dialoguemos con Él de nuestro corazón. Entonces, la necesidad de la oración constante. Segundo, intencional. Colosenses 4:2 dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de... Usted no puede ser agradecido si no ora, porque la oración nos da perspectiva de agradecimiento. Cuando sacamos el enfoque de nosotros y lo ponemos en Dios, Dios nos hace ver lo bendecidos que estamos. Estamos bendecidos. Recordemos la diferencia entre tener intenciones a ser intencionales. Lo digo constantemente. El año pasado quise hacerlo. Este año también, y el otro año lo vas a querer hacer. La diferencia es qué vas a hacer al respecto. Esa es una persona intencional. ¿Cómo se ora? Orando, siendo intencional. En la mañana, en Colosenses 4:2, el apóstol Pablo nos llama a perseverar en la oración. Recordemos que durante la oración nosotros hablamos con Dios, pero Él también habla con nosotros. La tradición cristiana, soy crítico de esto, ha reducido la oración como un simple hablar con Dios. ¿Cuántos han escuchado desde el púlpito que dicen: hermanos, la oración es hablar con Dios? Levante la mano. Yo lo he escuchado de muchos pastores. Pero hablar con Dios sería nada más como que el proceso cuando usted vaya a comer, se meta nada más la comida en la boca y que usted no lo disuelva, que usted no lo saboree y que usted no tenga una digestión. La oración es más que hablar con Dios. La oración es dialogar con Dios. Yo hablo, Él me escucha y Él me habla. ¿Y cómo me habla? A través de su palabra. ¿Cómo me habla? A través de las personas. ¿Cómo me habla? A través de los eventos. Su palabra revelada es inefable, no tiene error. Pero Dios nos habla. La oración es dialogar con Dios. ¿Usted ha conocido personas que hablan tanto que no lo dejan hablar a uno? ¿Vive con alguno de ellos? No, mira el que está al lado. Diga, lo hace novio, hermano. Tranquilo. Pero ¿sabe? Uno quiere hablar y ya no. ¿Quieres hablar? No, pues ya no tengo tiempo. ¿No? Dios quiere hablar con nosotros. Pero para hablar con nosotros nos debe escuchar. Debemos ser intencionales. La oración es constante, la oración es intencional, pero también la oración es urgente. Juan, el amado, versículo 4 del capítulo 9, San Juan, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para hacer las obras del día del que me envió, la oración debe ser urgente. ¿Sabe cuál es la excusa de personas que me dicen: yo no oro porque no tengo? Oiga, yo no oro porque no tengo. ¿Cuántos manejan al trabajo? ¿Todos? Ah, sí, no, algunos sí. No. Hay poquitos que toman el bus. Pero ¿cuánto hay de su casa a su trabajo? De mi casa, dependiendo de la hora. Pueden ser 1 hora y media. Dios me la bendiga, hermana. Su vida de oración es grande, robusta. Hablen con la hermana Lizzy, por favor. Todos los días. ¿Tiene tiempo para orar? ¿Cómo que no tenemos tiempo? Tenemos por lo menos 30 minutos, 20 minutos cuando vayamos al trabajo. Hagámosla un hábito. El orar, el dialogar con Dios, el escuchar la Sagrada Escritura. Decimos: no tengo tiempo para leer la Biblia. Escúchala. Escúchala. Y hay diferentes voces. La voz masculina, la voz con acento europeo. ¿Vos cómo estáis? ¿Vos qué creéis? Colombiano no sé si hay. Se la perdieron, la tengo que grabar. Cuando me sale lo colombo mexicano a veces también. Pero hermanos, es urgente. San Juan está diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para trabajar debemos orar. ¿Usted sabe por qué a veces no le va bien en el trabajo? Porque ni siquiera oró. Ni siquiera le dijo: Señor, dame sabiduría. Ayúdame a hacer tus pies, tus manos. Dame entendimiento, dame creatividad, Señor, tráeme clientes.
Oremos. Urgente. Segundo, ¿estamos? Segundo punto, el contenido de la oración. Ya dijimos que la oración es necesaria y entre lo necesaria debe ser constante, intencional y urgente. Segundo punto, el contenido de la oración. ¿Qué oro, pastor? Bueno, el apóstol Pablo, 11b de lo que acabamos de leer, dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? La oración de Pablo tenía 3 peticiones principales que muestra el contenido de esa oración, que son santidad, fortaleza y dependencia. ¿Qué debe tener entonces el contenido de la oración? Bueno, santidad, fortaleza y dependencia. Eso nos ayuda a la oración. La oración produce santidad, complételo ahí. La oración produce santidad. Santidad, el contenido de la oración. Bueno, ahí lo vemos, el apóstol lo dice en el versículo 11b, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla con todo el propósito de la bondad y toda obra de fe con su poder. Por lo tanto, debemos tener santidad, fortaleza y dependencia. La oración produce santidad. Complételo ahí en sus notas, por favor. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor. ¿Quién estaba preso? Pablo. Dice: os ruego que andéis como es ¿qué? Digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Efesios 4:1 el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los que hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe? Eso es tremendo, ¿no? Usted sabía que en los tiempos de Jesús siempre han habido religiosos. Siempre han habido personas que hacen sentir mal a los que no están tan bien y que no saben todo lo que deben saber porque ellos lo saben todo. Así habían fariseos, escribas en los tiempos de Jesús. Y ellos oraban en las calles, en las calles y decían: oh Señor, y comenzaban a hacer su rubro de oraciones para que todo el mundo los viera, ¿no? Y el Señor dice: no, porque lo que Dios quiere es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Podemos orar en todo lugar podemos orar. ¿Cómo orar siguiendo el modelo de la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántos de ustedes se saben la oración del Padre Nuestro? Levante la mano. ¿Ok? Ahí vayan completando. La oración del Padre Nuestro comienza con adoración. Adoración. Dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Eso es adoración. Padre Nuestro que estás en los cielos. Reconoce a Dios como tu Padre amoroso. Comenzamos en la mañana y le decimos al Señor: tú eres un Dios amoroso. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Tú eres un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Comenzamos alabando a Dios. Comenzamos alabando a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la parte de la adoración. Exalta su santidad, su gloria. Podemos orar los atributos de Dios, su omnipotencia. ¿Sabes? Uno puede ir en el carro diciéndole: Señor, tú eres omnipotente, tú tienes todo poder. Señor, tú eres un Dios proveedor. Tu palabra dice que tú provees para mis necesidades. Señor, tú eres un Dios amoroso. Y tu palabra dice que no hay ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que me has amado con un amor eterno. Señor, tú eres un Dios infinito. Tú eres un Dios que estás en tu trono. Eres soberano. Comenzamos a orar los atributos de Dios y nos acercamos a su trono celestial, sabiendo que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Nos enfocamos en Dios, en lo bueno que es Dios, no en lo que somos nosotros. Usted ya sabe cómo es usted, pero el enfoque está en nosotros. Nos gusta, la parte que más nos gusta de la oración es la petición. Somos más pediches, ¿verdad? Segundo, sometimiento. Dice: venga tu reino. Eso nos habla de sometimiento. Diga conmigo: sometimiento. Tome nota.
Sometimiento, nos sometemos. Venga tu reino. Pide que su reino gobierne su vida en el mundo y en su vida. Hágase tu voluntad. Ese es el sometimiento. Rinde tus planes a su voluntad y confía en su propósito. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos estamos sometiendo a Dios. Le estamos diciendo al Señor, yo me quiero someter a ti, Señor, hoy. Que no sea yo, sino que seas tú. ¿Te imaginas cómo nos iría? Señor, yo quiero que tú me guíes en todo. Señor, que gobiernes mi vida, como la canción de Marcos Witt de antaño. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que ser un sacrificio delante de ti. Pero a veces no le pedimos a Dios que gobierne nuestra vida, sino que Rolando David, Aguirre Flores, Garzón León, Quintero Sandoval es el que quiere gobernar. Yo quiero gobernar mi vida, todo. Y a los que nos gusta organizar toda la vida y se nos sale algo de la organización, yo quiero estar en mi trono. ¿A quién le gusta organizar todo y controlar todo? Levante la mano. Uno que otro. Los demás, arrepiéntanse. Porque todos nosotros queremos controlar nuestra vida. Y no hay nada malo con eso. Pero el someternos al Señor es decirle, Señor, tú reinas en mí. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, el reino de Jesús, el reino de los cielos es Jesús gobernando en mí. Eso significa en el Nuevo Testamento. El reino de Jesús, que tú gobiernes, Señor, que no gobierne yo, que no gobierne mis palabras, que no gobierne mi opinión, ni mi prudencia, ni mi preparación, que gobiernes tú. Y Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él. Tercero, provisión. Dice aquí, danos hoy el pan nuestro. Provisión, ese es el que nos gusta, Señor, provéeme, ¿no? ¿Cuánto nos gusta orar por provisión? Está bien, es bíblico, está en la oración del Padre Nuestro. Esa no tenemos, Señor, provéeme el pan. Y a veces nos provee el pan y más pan. Y ya estamos como para cortarle al pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Oiga, pero nosotros no sabemos orar. Porque nosotros decimos, nos estamos preocupando del pan del 2027. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y usted vive más tranquilo sin preocuparse por el pan de mañana. Ahora, usted tiene que planear, usted tiene que trabajar. Porque el que no trabaja, dice la Escritura, el que no trabaje, que no qué. Ese es un versículo. No es un dicho, es un versículo, está en la Biblia. El que no trabaje, que no coma. Dios no quiere holgazanes ni perezosos. Si usted no trabajó, no le va a caer el maná del cielo. Cae maná, Señor. Por más espiritual que usted ore, en la mañana usted va a decir, Señor, que venga un pan así, un mojicón como el de Colombia, perdón, los colombianos saben. Con quesito. No se le va a parecer como maná. Trabaje para que coma. Para que coma. Confesión. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Confesión. Confesión. Esta es otra práctica, es otra disciplina espiritual que se va a ver en vida espiritual. La confesión. No nos gusta confesar nuestras deudas. Si yo le digo, dígame todas sus deudas, no me las confiese, por favor. Pero dice, como también nosotros perdonamos. El perdón. La confesión va conectada con el perdón. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. El problema es que nosotros no perdonamos. Tan fácil. ¿Cuántos dicen, yo soy experto en perdón? Tengo un PhD en perdón. Quiero una cita con usted. Porque al ser humano se le dificulta perdonar. Es antihumano el renunciar y el entregar. Porque queremos anteponer y poner nuestro ego. Y el perdón es una antítesis al orgullo. Dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Imagínense que Dios dijera, no te perdono a ti porque hasta que no perdones a la comadre. Y al que le cayó el guante, que se lo achante. ¿Verdad? Imagínense que Dios dijera, no te voy a bendecir hasta que tú hagas esto. Imagínense, ni comeríamos. Ni el pan nuestro del día nos daría Dios. Pero como Dios es abundante en misericordia y gracia y bondad, Dios no actúa como los seres humanos, pero nos dice, confiesa
tus pecados y perdona tus deudas y perdona a los demás. Otro, intercesión. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Usted le ha pedido al Señor que le ayude a controlar sus tentaciones? Una tentación tan simple como, no sé cuál sea, el azúcar en la noche. Les decía a los hermanos que están con una clase conmigo temprano, o el querer comer a las 12 de la noche y por ahí unos platanitos o algo así. Erradíquelos. No los tenga ahí. Pero usted le ha pedido al Señor verdaderamente, Señor, ayúdame a quitar la pereza para orar más. Dios quiere que oremos así. Señor, levántame para orar. Te aseguro que te va a levantar, aunque seas perezoso y duermas bastante. Señor, ayúdame, dame una pasión por orar por mi familia. El Señor lo va a hacer en ti. Me ha pasado a mí muchas veces. Ay, le pedí al Señor eso y tras de que no duermo mucho, y ahora a orar en la noche. Pero qué bonito es estar en la presencia de Dios. Intercesión, más líbranos del mal. Orar por nuestros hijos, orar por nuestras esposas, los que no tienen familia consigo, ¿verdad? Orar por los que están alrededor, orar por sí mismo, orar por los planes. También exaltación. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Exaltamos el nombre de Cristo. Amén. Declara su soberanía, declara su bondad. Pero la oración también produce fortaleza. Para que lo complete ahí. La oración produce fortaleza. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La oración produce fortaleza. Dios nos fortalece cuando oramos. La oración produce dependencia. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La oración produce fortaleza, pero la oración también produce dependencia. Yo les he hablado mucho de mi madre porque mi madre tuvo mucho que ver en mi crecimiento espiritual. Y yo recuerdo que ella era una mujer de mucha oración. Mucha oración. A ella la desahuciaron de cáncer. Yo tendría unos 7 años y vivió 6 años más. Y si yo le digo cómo, sí, ella se hizo sus tratamientos, pero fue a punta de oración. Ella se tomaba 2 motrines y oraba y decía: Dios, usa esto para quitar mi dolor. Nunca usó morfina, pero usó oración. No estoy diciendo que no use, sino estoy hablando del caso de mi mamá. Una mujer de oración, de entrega al Señor. Yo la veía orar y ponía alabanzas y oraba. Y cuando todo el mundo se quejaba, ella lo que hacía era orar. Llegaron a visitarla y decía: ¿puedo orar por ti? Salían los profetas que venían a orar por ella. Algunos salían más bendecidos por la oración de ella. La oración tiene mucho poder. A mí nadie me lo ha contado. Yo lo he vivido en mi vida. Dios ha hecho milagros en nuestra familia. Dios ha hecho prodigios en nuestras vidas. Porque el poder de la oración es una herramienta espiritual que Dios nos da, una disciplina espiritual. ¿Te sientes mal? Ora. ¿Sientes duda? Ora. ¿Sientes temor? Ora. ¿Sientes frustración? Ora. Hay muchos salmos de lamento en la Biblia, ¿sabías? Hay unos salmos de lamento que uno dice: uy, ¿este tipo se va a cortar las venas o qué? Pero está orándole al Señor. Señor, me siento que mis adversarios y mi vida, ¿no? Me siento que me quitan, que me agobian la vida, pero Padre, está orando. ¿Cómo somos? Dios no quiere hipocresías. Dios quiere nuestro corazón de dependencia a Él. La oración produce poder. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. Nos gusta ese versículo, pero antes habla de renuncia al Señor. Es en Cristo, dependencia en Él. Tercero, el propósito de la oración. ¿Sabes cuál es el propósito de la oración? Está ahí. Versículo 12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo.
El objetivo de la oración no es solo tener buenas bendiciones, sino glorificar a Dios. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Diga conmigo, exaltar a Dios. Exaltar a Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Dios quiere que nosotros le exaltemos. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Significa que cada aspecto de nuestra vida debe reflejar su gloria. ¿Sabes que tú y yo somos conducto de la gloria de Dios? ¿Cómo Dios se glorifica en el mundo? A través de su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros. ¿Sabes? La gente ve a la gloria de Dios a través de nosotros. Que cuando nos mira diga, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Oh, esa persona me acerca a Cristo. Esa persona tiene algo que yo no tengo. Es la gloria de Dios. Somos conductos de la gloria de Dios y le exaltamos a Dios. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Pero también es para transformar nuestro ser. Según a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Transformar nuestro ser. Dios quiere glorificarse en ti, pero Dios también quiere transformarte. Dios quiere transformarnos. Y la oración nos ayuda a eso. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Y tercero, experimentar su gracia. Según a los Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Experimentar su gracia. Entonces, debajo del tercer punto tenemos 3 subpuntos. El propósito de la oración, exaltar a Dios, transformar nuestro ser y experimentar su gracia. Sé que están tomando apuntes, sí, ahí están. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eres débil? Qué bueno, Dios es fuerte y nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. La aplicación es la siguiente. Evalúa tu vida de oración. Evaluemos nuestra vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Creo que todos podemos progresar. Evaluemos nuestra vida de oración. ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos viniendo al Señor en oración todos los días? Segundo, ora con propósito. ¿Estás alineando tus peticiones con la voluntad de Dios? Ora con propósito. Tercero, haz de la oración tu prioridad. Dedica momentos específicos para buscar a Dios diariamente. Jesús se apartaba. Él se apartaba a orar. Los discípulos lo andaban buscando un día y dijeron, oh no, está orando. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, oraba. Imagínense nosotros, necesitamos orar. Podemos orar en todo lugar, amén. En su carro, como dice la propaganda, en el taller o en la oficina. Hay una buena medicina que se llama la oración. La oración, en todo lugar, donde tú estés, puedes orar al Señor. Haz de la oración tu prioridad. Ora con fe. Hay hermanos que oran, pero oran sin fe. Ni creen en lo que están orando. Créelo, amén. Qué bueno es orar con fe. A mí me fascina estar con personas que oran con fe, creyendo que el Señor lo puede hacer. No se trata del tamaño de tu fe, sino en quién depositamos la fe. Dice que la fe puede ser como un grano de mostaza y va a ser un árbol grandioso que puede ser como la levadura para que crezca. No se trata del tamaño, sino de en quién depositamos nuestra fe. Nuestra fe está depositada en Cristo Jesús. Diga conmigo, mi fe está depositada en Cristo Jesús. Vamos a orar con fe, creyendo. En mi familia tenemos muchas personas de fe. Hace poco me envía una tía de Colombia una foto de mi abuelita escuchando el Minuto con Dios en la mañana. Mi abuelita tiene 97 años, la mamá de mi mamá. Mi mamá murió, pero mi abuela todavía vive. Tiene 97 años. Mi abuelita Carmen es una mujer de fe. En su cama, ella tiene su Biblia, tiene versos.
y es una mujer de oración. Nos han enseñado la oración como no solamente como una práctica, sino como un estilo de vida que transforma nuestras vidas. La conclusión es la siguiente: no podemos hacer la obra de Dios sin el poder de la oración. No podemos hacer la obra de Dios sin el poder de Dios, y no podemos tener el poder de Dios sin oración. S.D. Gordon dijo eso. ¿Tú quieres tener poder de Dios? Ora más. La pregunta clave es: ¿nuestra vida refleja la comunión con Dios que proviene de una oración constante y sincera? Y podemos hacernos algunas preguntas como: ¿cuál es nuestro compromiso con la oración hoy? ¿Estamos orando para que Dios sea glorificado en nuestra vida? ¿Necesitamos renovar nuestra vida de oración? Yo creo que sí. Todos nosotros podemos mejorar. Ponte sobre tus pies el día de hoy. Vamos a orar juntos y vamos a comprometernos a hacer una iglesia de oración. ¿Has recibido un separador como este que dice guía personal de oración? Si no lo tienes, al finalizar están estos separadores. Dice: ora por renovación en tu corazón para avivar tu amor por Cristo. Ora por reformación de tu mente para ser transformado. No creemos en la reformación, sino en la transformación. Ora por avivamiento en tu espíritu para acercarte más a Dios. Y ora por restauración de tus fuerzas para perseverar en la fe. Amén. Acá atrás también tenemos un código QR para que nos mandes tus peticiones de oración. ¿Sabes que esta iglesia ora? Esta iglesia es una iglesia que ora. Tenemos un grupo todos los domingos a las 10 de la mañana. Somos pocos y somos casi siempre los mismos. Hay algo que me ha llamado la atención de esta iglesia, aún antes de venir, y es que estaban orando por su pastor y su familia que vendría, por la iglesia. Esta iglesia la ha mantenido la oración. Hemos visto el poder de Dios en ese grupito de oración, y yo sé que en Vickery se reúnen los viernes a las 7. Somos una iglesia que ora. A mí me gusta venir a las 10 a orar con mis hermanos. Lo necesito. Yo puedo orar, yo oro en la casa. Tengo una rutina de oración. He aprendido a orar. Mi problema es no orar con rutina, sino orar para que Dios me hable, porque ya tengo la rutina. No ser rutinario en la oración, ese es mi problema, no la rutina. Algunos somos tan religiosos que ya tenemos la rutina, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Ojo, que a algunos nos pasa eso. Quiero escucharte, papá Dios, hoy. Yo necesito cada vez más de Dios y necesito oración. Y a mí me fascina orar. Somos una iglesia que ora. Si quieres venir los domingos, desde las 10 puedes venir. Estamos en el Fellowship Hall, abajo en uno de los cuartos. El que esté orando y que se escuchen ahí estamos nosotros. Pero también puedes mandar las peticiones en línea. Ahí está el código QR. Vamos a orar por esas peticiones. Me comprometo que todo lo que llegue ahí, vamos a orar por eso en nuestro grupo de oración y en unas cadenas de oración que tenemos. En la célula que tenemos en Mesquite, oran. Esos hermanos saben cómo orar. Amén. Un aplauso fuerte. Los jóvenes hace poco tuvieron un énfasis, ¿verdad?, en la oración, y estaban llorando en el piso, orando con Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! A veces uno ni sabe por qué llora, porque está en el piso, qué es lo que le pasa, pero es un encuentro con Dios. Pero si somos tan escépticos, no, la ciencia dice que probablemente era esto. No, estás teniendo un encuentro con Cristo. Amén. Y los que crecimos en la iglesia podemos ser como los fariseos, que oraban con todo su léxico. Oh Padre nuestro, omnipotente, grandioso, poderoso, majestuoso, Rey de los cielos. Y el nuevo creyente está así como: yo nunca voy a orar como Él. ¿Sabes? Papá Dios quiere que hablemos con Él y que dialoguemos con Él como somos. Yo a veces vengo en el carro y le digo: Papá Dios, aquí estoy. Señor, me siento hoy que no quiero venir. Señor, me siento hoy. No fue hoy, hermano, no se preocupe, hoy sí quería venir. Pero yo le hablo a Dios así, como me siento, sin tapujos. Papá Dios, yo me siento así, me siento confundido. Ore por mí mañana, defiendo mi tesis a las 10 de la mañana. Por favor, ore. Hermanos, yo necesito oración.
Mi versículo favorito de este año, porque toda la Biblia es favorita, es Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo le voy a pedir que oremos juntos el día de hoy. Si usted quiere pasar al frente, ore, pase aquí al frente. Somos una iglesia que ora. Hemos visto sanidades, prodigios. En ese grupito de oración hemos visto cáncer que se ha sanado, hemos visto familias restauradas, hemos visto hombres, muchachos, hemos visto personas, niños, jóvenes, el poder de la oración. Yo no sé si Dios va a sanar, pero yo oro por sanidad. Yo creo en el poder de Dios. A mí nadie me lo ha dicho. Yo lo he experimentado y yo sé que a tu vida también. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero yo te invito a que crezcamos en oración, a que seamos una iglesia que ora, no solamente antes de los alimentos, sino una iglesia que desea orar. Vamos a cantar y vamos a orar juntos. Puedes venir acá al frente y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo oro, Señor, yo oro para que tú me des fortaleza espiritual. Yo oro, Señor, para que tú seas trayendo un espíritu, un avivamiento en mi casa. Yo oro, Señor, para que tú seas trayendo un avivamiento en mi vida personal. Señor, yo quiero sentir no solamente de labios que estoy orando, sino que tu Espíritu Santo me ministre, que tu Espíritu Santo me toque, que tu Espíritu Santo esté allí en mi vida, Señor, que tú produzcas el cambio que yo no puedo cambiar. Vengamos a Dios en oración. El altar está abierto. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Cantémosle al Señor. Cántale a Cristo.